días, tardes, noches, donde quiera que nos sintonicen. Y estamos en nuestro podcast de cada semana. Y vamos hoy a darles la bienvenida. Y como ya vieron en la introducción, hemos venido medio cantantes. Una forma de comunicarse. ¡Aló! Sí. El día de hoy vamos a hablar algo sobre los enemigos de la comunicación. Y empiezo saludándoles a todas las personas que nos están mirando, a los que se han unido a nuestro podcast para poder entender respecto de esto que siempre es tan difícil, tan complicado, tan, de poder entender los enemigos de la comunicación. El día de hoy vamos a trabajar en básicamente 3 enemigos que son fuertes en la comunicación y 2 chiquitos. Pero los más fuertes, la violencia, la explosión, aquellas cosas que son extremadamente irritantes y que a uno le sacan de quicio. La explosión, decíamos entonces, que es uno de los enemigos de la comunicación. Es un mecanismo que utilizan tanto hombres como mujeres de autoprotección. Son básicamente cosas que a uno están llegando desde fuera e internamente le hacen reaccionar por disgusto, por molestia, porque no nos gusta enfrentarlo y para de alguna manera protegernos, decir no te metas en esa área porque me duele. Obviamente empezamos a reaccionar de la manera violenta y muchas veces la ira termina volviéndose una explosión. Por eso es necesario entender que hay personas que no alcanzan a reconocer sus defectos cuando alguien les menciona, cuando alguien les señala, y su mecanismo de protección es no te metas allí, porque me duele, porque me está doliendo, me estás hiriendo. Y no siempre el hecho de que una persona sea violenta significa que uno no deba tratar o enfrentar o confrontar las cosas. Hay maneras de entender de cómo confrontar la explosión. Entonces lo que me estás comunicando, nos estás ilustrando, ¿Por qué mi me amor, interrumpes? es el hecho de que la explosión es un mecanismo de autoprotección. Sí, me protejo para que me dejes hablar, pero sigue más. Entonces entiendo que esta autoprotección lo que busca a través de la explosión, lo que busca es cuando una persona no quiere reconocer sus defectos, entonces trata de esa manera para que no le toquen lo que le duele. Es una muralla, una barrera que las personas, por efecto de no saber o no poder comunicarse, ponen delante de la otra persona y empiezan a gritar, a vociferar, a lanzar muchas veces groserías y a veces físicamente agresivos porque a través de otras maneras de comunicación no han sabido, nadie les ha enseñado, no han aprendido para poder comunicarse y empezar a decir esto que me estás diciendo tú me duele, no te metas ahí o hazlo de una manera distinta. Porque básicamente la explosión es decirle a la otra persona no te acerques a mis debilidades porque si es que te acercas a mis debilidades interiores yo exploto. Y esa explosión muchas veces es con gritos, con insultos o hasta a veces físicamente. Eso es algo que tiene que ser tratado dentro de la pareja. No siempre es fácil, pero debe ser tratado. Y la explosión necesita ser controlada. Obviamente, ahí el Señor nos dice que nosotros debemos tener dominio propio. Es decir, que debemos aprender a conocer nuestros estados de debilidad y en el momento en que vamos a explotar, poder emitir cosas que nos ayuden a no seguir en ese estado de explosión y empezar a decir, a ver, estoy a punto de explotar, mejor en este momento, espera un momento, no me digas más nada y más bien luego tratamos. Ahí no es una forma de evadir, sino más bien es una forma de conocerse interiormente y empezar a decir, en este instante estoy a punto de perder el control y ahí viene el dominio propio que habla el Señor para poder decir, espérate, en este instante no voy a poder reaccionar bien. Déjame, me calmo un poco y oro al Señor y me pido al Señor que me ayude para poder entonces enfrentar lo que tú me estás diciendo porque en este instante me siento herido. Ahí tratamos de evitar las explosiones, la ira contenida, la violencia. Por eso la escritura cuando dice a través de la palabra de Dios, airaos pero no pequéis, entonces significa que la ira como tal es una emoción. Sí, Uno claro. puede airarse, uno puede enojarse. Lo incorrecto es
que cuando vamos acumulando, entonces viene a ser como una erupción y que destruye todo a su paso. Entonces, podemos airarnos, pero no caer en el hecho de lastimar, de ofender, de dañar, de romper. Y decíamos la vez pasada que enfrentemos el problema, ataquemos el problema, no a la persona. Entonces, mi enemigo no eres tú. No, soy tu amor. Yo. Entonces, porque algunos dicen que los casados están durmiendo con el enemigo, ¿no? Entonces, otros no. Han de ser. El enemigo no es el esposo o la esposa. El enemigo es el no saber controlar esta emoción y no poder comunicarnos. Exactamente. Entonces, mis amigos, mis queridos amigos, hermanos en la común fe, si usted llega a un momento en donde se siente que va a explotar, aplique dominio propio, ore al Señor, pídale a Él que le ayude en ese instante a controlarse, y si es que sigue habiendo un estímulo externo para explotar, es preferible que busque salir de ese estímulo externo, que a veces puede ser la esposa, puede ser otra persona, salga de ese estímulo externo y busque en oración calmarse, para que no siga incrementando ese proceso de explosión interna y termine en una violencia que puede ser incluso física, porque hay veces que personas no pueden controlarse en cuanto a su proceso de violencia interna, de explosión interna, y terminan agrediendo. Por eso es necesario trabajar en estas áreas de la explosión, la ira y la violencia. Ahora, esto es como cuando uno tiene una alergia, ¿no? Hay que salir del ambiente que nos contamina, pero también es necesario aclarar lo que dice la Biblia. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Entre vosotros, dice el libro de Santiago. ¿De dónde? De las concupiscencias, las que combaten en nosotros. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Podéis alcanzar y combatir, pero nosotros nos dejamos dominar de nuestros deseos. Entonces, permíteme terminar en esta parte. Si bien es cierto, alguien provoca, pero el mayor problema no es el del que provoca. El mayor problema es la falta de autocontrol del que padece de este tipo de problema, de la explosión, porque no ha sabido controlar y ejercer el dominio propio. No es que hay que aplaudirle al que está provocando o tirando la gasolina, pero generalmente la persona que sufre de esto no es responsable de sus propias reacciones y por eso le echan la culpa a la otra parte. Es que es por tu culpa, pues. Entonces, ahí sí, no sé qué tienes para decir. Y ahí te quiero preguntar, porque siempre echamos la culpa al otro y no aceptamos que nosotros somos los que debemos controlar, y cuando no nos controlamos somos nosotros, no los demás, los que provocan ese descontrol. Muchas veces hay personas que le pueden decir, como a mí me han dicho, usted es muy feo. Si usted le cree, usted dentro acepta que lo que vino de fuera es una verdad. Pero si usted le cree más a los que le aman y le dicen, como mi mamita me decía, que yo no soy feo, que tal vez tengo una belleza extraña, pero yo le creo a lo que mi mamita me decía. Y mi mamita me decía, Juanbrito, tan lindo que eres tú. Y entonces yo dije, sí, pues soy bonito. Yo puedo creer lo que me dicen los externos o puedo creer lo que tiene mi interno. Y ahí viene el problema. Y esa preguntita que le quería hacer. Usted, que es una exégeta de la Biblia, ¿me puede decir qué significa concupiscencia? Los deseos, la realidad del corazón. Perdone mi falta de ignorancia. Lo que viene de adentro. Es decir, el conflicto o la expresión viene por no saber manejar la emoción. Está adentro. Y la concupiscencia tiene que ver con nuestro deseo desmedido de pecar. Siempre buscamos tener la razón, ya aplicando al punto de la comunicación. Así mismo. Siempre buscamos tener la razón. No buscamos resolver un problema, un conflicto o evadir el conflicto, sino que por el contrario, dentro de nosotros, si ya se dio el conflicto, entonces estamos pensando, como en lo que cantamos al inicio, cómo responder. No estamos escuchando la necesidad del pedido de nuestro cónyuge o de los hijos, sino que inmediatamente que está hablando, en vez de escuchar, ya estamos viendo cómo replicar. ¿No es cierto? Entonces, eso es la concupiscencia. Nuestro deseo innato de prevalecer,
de decir que tenemos la razón o de, entre comillas, mostrarnos más inteligentes. Y el problema es entonces no lo que sucede externamente, que puede provocarme ira o violencia, sino lo que pasa en mi interior. ¿Qué tengo en el interior? ¿Qué tengo yo en mis adentros, en mi corazón? Que básicamente me está llevando a explotar. Y casi siempre son cosas no tratadas, son heridas del alma, son situaciones difíciles que han pasado en la vida de uno y que nadie se ha metido allí porque todavía duele, porque todavía hay heridas. Entonces, en esto de la explosión podemos seguir hablando un montón de cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Tenemos que empezar a trabajar respecto de la explosión. Los efectos externos que pueden afectarnos no deberían afectarnos si adentro no tenemos heridas. Si usted sabe que tiene heridas, mejor trátelas. Busque un consejero, busque un pastor, la persona que sea su mentor, o busque ayuda para que puedan salir de estas situaciones de dolor que no han sido tratadas y que por eso muchas veces emitimos criterios extremadamente fuertes y muchas veces herimos porque no podemos controlar nuestro interior cuando la palabra de Dios nos dice que debemos tener dominio propio. Ahora, la explosión es tan grave que si vamos a los primeros libros de la Biblia en Génesis, vemos ya cómo la ira llevó a un hermano a matar al otro. Por eso es que se debe detener a tiempo y se debe tratar a tiempo, porque vamos reprimiendo dentro de nosotros y en vez de luego sentarnos, conversar y tratar el problema, ¿qué es lo que resulta? Vamos acumulando y no manejamos como en una olla de presión. ¿Qué hace la olla de presión? Ya llega al punto de ebullición y entonces tiene un método de desfogue en donde va sacando para no llegar a estallar. Así es. ¿No es cierto? ¿Cómo es esa forma de para no llegar a estallar? A través de la oración, dejar pasar un tiempo y una vez que esté más tranquilo, el lado que esté ahí, volver a tocar el tema y solucionar y llegar a un acuerdo. Incluso llegar a un acuerdo, el momento en que se da un estallido, ¿qué hacer? Mírame, necesito 5 minutos, 10 minutos, o déjame salir en esos momentos. Yo quiero salir y no me impidas. Porque algunas mujeres, no aquí no sales. De aquí. Me muero, pero no sales. Déjelo salir. Y a veces se mueren. Póngase de acuerdo cómo, en caso, así como un plan de contingencia, si ya se da el conflicto, ¿cómo van a el desfogue? Entonces, usted se ha dado cuenta que a veces están discutiendo y suena el teléfono y aunque han estado gritando, se dice, ¿aló? Se demuestra que sí se puede controlar. Amén, amén. Es decir, que sí hay manera de controlar la explosión. Para poder resumir, la explosión sucede cuando tengo algo dentro que no está solucionado, heridas del alma. Segundo, sucede porque yo lo dejo, porque yo lo permito. Tercero, no es por los efectos o por las cosas externas, las causas externas. No es su esposo, no es la culpa de su esposa, no es la culpa de los hijos, no es la culpa del perro, del gato, no es la culpa de los de afuera. Usted tiene capacidad para controlar lo que viene de fuera, salvo que tenga dentro cosas que no están resueltas. Y ahí vamos al siguiente punto. Tenga la bondad porque no puedo hablar en este instante. Segundo enemigo de la comunicación, las lágrimas. Y generalmente las lágrimas vienen después de una explosión. Quienes más incurrimos en este efecto de las lágrimas, de ser las lloronas, somos las mujeres porque somos muchísimo más emotivas que los varones. Pero, ojo, para aquellos que son sanguíneos y melancólicos, los hombres sanguíneos y melancólicos también lloran como cual Kiko. No, yo no lloro así. Yo sí lloro bien, con buenas lágrimas. Entonces, también es común ver este tipo de hombres llorando. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué comunicamos cuando las lágrimas se interponen? Entonces, para el que está a punto de estallar y alguien llora, está... ¿no? Porque las lágrimas es gasolina, ya se va a hacer la víctima, ¿no? Entonces, la persona que llora en esos momentos lo que está comunicando es, si mencionas mis defectos, me lastimas y voy a llorar, ¿no es cierto? Yes. Entonces, no es lo correcto. Ahora, dirán ustedes, entonces, ¿carepalos? No, yo no soy carepalo. No somos carepalos. No. Déjame llorar.
¿Por qué? Quiero llorar. Distingamos entonces entre lágrimas de emoción, Así es. lágrimas de tensión, de impotencia, de no saber comunicar, lágrimas de alegría, Sí. pero también las que más generan conflicto, las lágrimas de autocompasión. La Pobrecito de mí. víctima. Decía mi mamá, pobre víctima del infortunio. ¿No es cierto? Y había una novela antigua radial Infortunio. que Nueva se palabra, decía, ¿no? acabo de aprender. ¿No es cierto? Pobre víctima del infortunio. Entonces, recurrir a las lágrimas sin atacar el problema, mire, no es una buena estrategia. Ahonda el problema. Ahora, tenemos que buscar el espacio para llorar. Dice la Escritura que venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Pero también dice la Escritura, echad sobre mí su carga. Y el Señor Jesús lloró cuando Entonces, hubo un motivo real para llorar. ¿sí? Y lloró en 2 ocasiones. Ojo ahí, que lo que enseñan las mamás, los hombres nunca lloran. No, No. yo no lloro. Los hombres, Mi no llorar. eso. ¿Qué tienen que aprender hombres y mujeres? Miren, hemos estado hablando de 2 tipos de emociones, la ira y el llanto, o sea, la tristeza. Pero hay que saber expresar las emociones. Dios puso las emociones para que sean expresadas, porque es como la olla de presión. La valvulita ¿No es de cierto? poder equilibrar la presión interna. Ya. Pero, ¿qué ocurre cuando nos quedamos estancados ahí? ¿No es cierto? ¿Qué ocurre? Que nos autocompadecemos e impedimos luego la reconciliación o el comunicarnos bien. Entonces, hay que llorar, hay que enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos a llorar, pero hay un tiempo, hay un espacio. En ese momento mantenga la cordura, en ese momento pida la guía del Espíritu Santo. No es fácil, No, no es fácil. no. Reprima eso, pero usted tiene que desfogar luego ¿en quién? En Dios. Una vez más, en este caso, póngase de acuerdo con el cónyuge una vez que se dé el conflicto y la persona que es tendiente a las lágrimas empiece a utilizar eso, entonces, ¿qué debe hacer? Dele el espacio, pónganse de acuerdo, ¿qué hacer? Porque tiene que desahogar. Déjame llorar ya. Por mí que no lo merezco. Y llorar, y llorar. Entonces, ¿cuántas veces ya? Y hay situaciones muy difíciles que se da. Y si ha habido gritos y si ha habido violencia, entonces lo más normal y natural Es que se duela. es llorar. Y las Porque ha lágrimas habido heridas. son muestra de dolor. También hay muestra de alegría. Pero en una discusión, si hay lágrimas, tiene derecho a llorar. Lo que no puede suceder es que cuando hay lágrimas se quede llorando, llorando y buscando la victimización a través de las lágrimas. Las lágrimas impiden la comunicación, pero no significa que no debe llorar. Hay un momento para llorar, pero no todo el tiempo llorar. Medio le van a decir algo que no le gusta. No me digas eso, no hables. Eso no me decía mi mamita. No, eso no. Tiene que expresar su sentimiento de dolor en cuanto a las lágrimas, pero es por un momento. Ejemplo, el esposo termina en ira, ¿no es cierto? La mujer empieza a llorar y le dice, no llores. Tampoco es que puede ese momento ahí reprimirse. Tiene que buscar el un lado y el otro calmarse. Ese es el tiempo de... Como bien lo demuestran estas fotitos, ¿no? Váyase a un lado, desahógese, descárguese en el Señor y luego de pasado un tiempo en donde los dos estén tranquilos, vuelvan a topar el asunto. Y ahí viene el siguiente punto. Silencio, silencio. Casi, no diga nada. Y cuando se inmudece, la persona corta la comunicación porque dice, no voy a hablarte, no voy a decirte nada. Ese es otro enemigo de la comunicación. Y generalmente se da cuando ya han pasado algún tiempo de conflicto, cuando no han podido solucionar. ¿Ha escuchado esta frase? ¿Para qué hablar? No sirve de nada. ¿De qué sirve hablar? Sí. No tratemos de esto porque ya desde 1820 hemos tratado este problema y ya somos exagerados, ¿no? Y no hemos llegado a tener un acuerdo, etcétera, y entonces mejor no hablan. O se estalla la discusión y claro, la Biblia dice
que aún el necio cuando calla se hace sabio. Ojo. Pero he visto también en algunos matrimonios, él dice, déjame un espacio, ahorita no. Pero pasan 15 días, un mes, un año, 10 años y no vuelven a tratar el asunto. Yo recuerdo que una vez atendiendo a una pareja, la esposa me decía, es que él es un mudo. Le digo, pero no le trate así, es que es mudo. A ver, habla. Y el otro se quedó en silencio. Ahí está, pastor, mudo es. No es eso. El silencio no funciona, el silencio no nos ayuda. El silencio es algo que en lugar de ayudar al proceso, obviamente que es otra barrera más. Miren que cuando ya se ha dado tanto el estallido o la explosión y las lágrimas, entonces se toma esta actitud de evasión, porque aparentemente, ¿qué dice el silencio? Mejor evado, evito el conflicto. No quiero conflicto, entonces me callo. Sin embargo, que me callo, estoy pudriéndome por dentro. Porque hay cosas que, como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Miren cuando Jesús sacó a los mercaderes del templo, ¿no es cierto? Estaba airado. Estaba enojado. Porque estaban haciendo ellos lo incorrecto, etcétera. ¿No es cierto? Y cogió un látigo y no le sacó de la manera más amable posible, porque estaban violentando algo que era importante y que necesitaba tratar. Y sin embargo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la mayoría de los casos, en el matrimonio y en las familias, cuando uno se calla y se reprime por mucho tiempo, empiezan las enfermedades psicosomáticas. Me duele la cabeza. ¿Sí? Me duele el hígado. Entonces, ¿por Dios qué? mío, La estrés. gastritis, ¿por qué? Porque metemos hacia adentro el veneno, porque hablábamos de que la lengua era veneno mortal, ¿no? Comunícate o envenénate. Entonces, nos estamos autoenvenenando porque hay algo reprimido. Entonces, en una siguiente discusión, el uno llega al y el otro también. Porque está reprimido, entonces está enfermo, deprimido, ya como le enoja el llanto, entonces ya ni habla. Entonces, en vez de mejorar, cada vez va empeorando y lo mismo ocurre con los hijos. Esta herramienta del silencio es utilizada muchas veces por ciertas personas que tienen un tipo de carácter o temperamento. El tipo de temperamento que más utiliza el silencio básicamente son aquellos que son flemáticos. Es decir, les cae un volcán encima y ellos, la esposa está ahí, pero que se muera de las iras. Y el otro, pero di algo. Ya, ese es un flemático. Esa herramienta se utiliza básicamente por estas personas que tienen un temperamento así, pero que no ayuda a solucionar. Ejemplo ya para ir poniendo dentro de la realidad familiar, ¿no es cierto? En momentos que han venido parejas, algo que no se habla es cuando ha afectado el adulterio. Sí. Y ocurre una vez y otra vez, y entonces no tratan de mejorar y de llegar a un acuerdo para cómo construir la relación. Entonces, para evitar lo que hacíamos en el drama, muchas veces el varón decide irse y la mujer con lágrimas trata de retenerlo. Esta escena se repite por mucho tiempo y cuando ya llega un punto en que la mujer no aguanta, entonces ya opta por no más y ya no quiere hablar. Entonces hay que distinguir el momento en que es necesario reparar. ¿Por qué esperar a la explosión, a las lágrimas y al silencio si se puede detectar a tiempo las cosas? Tenemos mucho de qué hablar sobre esto, pero si usted quiere saber algo más, realmente llame, comuníquese con nuestras diferentes redes. Y estas dos últimas señales de que la familia necesita ser rescatada, vamos a tratarlas muy rápidamente. La primera es, aparte del silencio, las lágrimas y la explosión, las críticas. Eso es algo dañino, lastimosamente utilizado muchas veces dentro del hogar. Cuando la esposa y el esposo no hacen alguna cosa bien, enseguida viene la crítica, aquello que es dañino, es decir, no es que hay crítica constructiva, sino buscan dañar. Sí, realmente hay a veces críticas constructivas que buscan mejorar las cosas en el hogar, pero si no se han solucionado los tres anteriores,
seguramente las críticas lo único que van a provocar es mayor beligerancia, mayor problema, y si no se trabaja dentro del dominio propio, las críticas que vienen externamente otra vez van a provocar un distanciamiento y van a volverse enemigos de la comunicación. Y por último, y esto es algo que lamentablemente tengo que decirlo así, pero es muy utilizado por las mujeres. Se dice que los hombres, más o menos, en diferencia de las mujeres, tenemos un ritmo y una cantidad distinta de palabras para comunicarnos. Se habla de que las mujeres hablan más o menos entre 28 y 35 mil palabras en el día. Y los hombres hablan lo mismo, pero a la semana. Entonces las mujeres tienen la costumbre de hablar y conversar y conversar y hablar y hablar y hablar, y los hombres solo están, ya, bueno. Mientras la esposa está que habla y habla y habla, el otro no comunica. Es bueno charlar y es necesario hablar y es necesario conversar. Y debe ser de mutuo acuerdo, debe ser de mutua comunicación de los dos. Pero, por favor, si la charla tiene un objetivo, enfóquese en eso. No empiece a traer la historia de toda la vida, de hace 1500 años, para decirle algo que se pasó o sucedió hace unos 15 minutos. No, enfóquese, las charlas deben ser cortas, puntualizadas en lo que está afectando a la pareja para que puedan solucionar. Y esto es importante, para cerrar todo esto. La mejor comunicación es aquella que la pareja sabe ventilar con libertad en cuanto a sus diferencias se refiere. Hablamos de las diferencias. Mónica es diferente que yo, muy diferente. Cantamos de manera diferente, sentimos de manera diferente, venimos de distintos lugares y de distintas familias. No podemos hacer que las cosas funcionen igual que yo quisiera siempre. Hay cosas que tenemos que tratar, y mientras más conversamos, mientras más caminamos en esto de la comunicación, la libertad en que el uno pueda comunicar una cosa y decir, esto es mi gusto, y el otro respete eso, nos va a ayudar a que nuestras diferencias se solucionen. Yo quiero decirles que así como hemos expuesto, también quiero decirles que hemos incurrido en algunos momentos en este tipo de enemigos. ¿En serio? Porque aunque somos siervos de Dios, etcétera, consejeros familiares, no significa que somos perfectos. No. Y entonces hemos adolecido en diferentes momentos de este tipo de etapas. Hemos manejado la ira y a veces con efectos que lastiman. También yo tengo un temperamento colérico, no soy dada mucho a llorar. Mi esposo es melancólico, el que recurre a las lágrimas generalmente es él. Pero eso no significa que yo no llore. Sí, yo también lloro. Por eso le canté mi lloró. Y voy a desahogarme con quien debo desahogarme para evitar un conflicto mayor. Pero también en los dos casos, en algunos momentos, hemos recurrido al silencio. Y el silencio mata. Entonces, si tú has tenido este tipo de experiencias, es bueno que busques, como dijo mi esposo, ayuda. No estamos aquí para decirles que somos mejores, estamos para decirles que hemos caminado por esos mismos senderos. 28 años de casados. Y sigue 28, son 27. Pero quiero decirles que sí se puede encontrar otras herramientas. Y sí se puede sanar y sí se puede ser feliz a pesar de nuestros defectos, de nuestras debilidades, porque hay alguien en medio de nosotros. Y ese alguien es el que produce la paz y nos baja al uno o al otro en las cosas que no son correctas. Así que si tú has pasado por este tipo de cosas, quiero decirte que también los hijos sienten, que también los hijos perciben, los hijos se dan cuenta y pueden imitarte en las reacciones que tú tienes. Para terminar, te pregunto para que analices en la semana. ¿Cómo manejaban el conflicto en tu hogar? ¿Y cómo tú vas a decidir manejar si acaso llega el conflicto? Porque el conflicto es inevitable en ciertos momentos. ¿Cómo decides tú manejar el conflicto, ya que has vivido cosas, para que pueda ser diferente? Nos vemos la próxima semana para ver cómo tener una buena pelea y vivir para contarlo. Bueno, conflicto o sinflicto, total, yo no fumo, así que no me interesa mucho. Debemos aprender entonces a comunicarnos adecuadamente
en todo este proceso. Gracias por estar acompañándonos. Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga y cuídense, que el Señor está pronto por venir.